Buenas noches, hermanos. Aquí estamos otra vez tratando de llegar al tema 4, que es un tema muy importante que nos habla de la salvación. Para hablar de la salvación tenemos que hablar de Cristo, nuestro Salvador. No hay otra vía. Pero sí tenemos que ver qué hizo Dios con nosotros en la historia de la salvación. Entonces tenemos por un lado el tema de la salvación, que es Cristo mismo, y la historia de la salvación que se da a través de la Escritura, del Nuevo y del Antiguo Testamento. Si hablamos del Antiguo Testamento, tenemos que empezar cómo comenzó todo, en el libro de Génesis. Entonces tenemos que ver que ahí empezó, digamos, a cortarse el camino de la salvación, porque el hombre entró en el pecado a través de Adán y Eva, ¿sí? Entonces tenemos que nuestros primeros padres cometieron el pecado, el que se llama el pecado original, que fue heredándose a través de la historia, y no había salvación posible hasta ese momento. ¿Hasta cuándo? Y todo el Antiguo Testamento nos habla figuradamente, en sombra, ¿sí?, como una maqueta de lo que iba a venir. ¿Quién iba a venir? Jesús. Entonces el Antiguo Testamento nos va diciendo, a medida que va pasando la historia, cómo iba a llegar el Salvador. Pero bueno, vamos a comenzar entonces con el tema del pecado. El pecado, si vemos en el capítulo de Génesis 3:15, que sería el protoevangelio, ahí vemos el protoevangelio. O sea, fíjense en qué nosotros tenemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Dentro del Nuevo Testamento tenemos los evangelios. Evangelio significa buena noticia. Dentro del Antiguo Testamento tenemos el protoevangelio. Proto viene de primero, evangelio, buena noticia. La primer buena noticia después del pecado. Eso sería el protoevangelio. ¿Y qué dice el protoevangelio? Dice en Génesis 3:15, le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el tuyo. Tú le pisarás la cabeza y él te acechará, y ella te acechará el talón. Es decir, que la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer van a estar siempre en enemistad. Pero la simiente de la mujer le va a pisar la cabeza a la serpiente. Primer buena noticia. El pecado entró en la mujer, ¿sí?, después en el hombre, en el matrimonio, ¿sí?, en la familia y después en el pueblo, ¿sí? Así empieza el pecado. El pecado se desparramó por todos lados, tal fue así que Dios decidió acabar con toda la humanidad, pero encontró en Noé un hombre justo y comenzó la salvación nuevamente con una familia, la familia de Noé. El diluvio, ¿sí?, que mata todo el pecado y queda la familia justa. Sigue después el camino de la salvación y sigue con Abraham. Abraham, ¿sí?, es el padre de la fe. En Abraham tenemos lo que Dios le dice, ¿sí?, y empieza una alianza con Abraham. Abraham le dice Dios a Abraham: yo seré su Dios
y ustedes serán mi pueblo. Siempre cuando hay una alianza, ¿sí? Hay una alianza de las dos partes. Dios, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Así comienza la historia de la salvación, ¿sí? Primero con Abraham, con el padre de nuestra fe. Abraham, Dios le da a Abraham una prueba muy, que todos decimos, si lo vemos del lado no espiritual, no del lado espiritual, del no espiritual, sería algo feo, ¿no? Un Dios mandando a una persona a matar a su propio hijo. Si lo vemos de ese lado es algo bastante feo, ¿no? A matar a su hijo inocente. Esa era la prueba que Dios le dio. Si vemos, le dice Dios a Abraham, le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, al que amas. Entonces tenemos un hijo y el padre que ama a su hijo y lo tenía que entregar en sacrificio. A un determinado lugar, ¿sí? Ese lugar es donde se construyó el templo de Jerusalén. En ese lugar, ¿sí? Va el padre, Abraham, con Isaac, su hijo. Isaac llevando la madera para el holocausto, ¿sí? No había cordero, ¿sí? Fíjense en la sombra y la realidad. Un Padre Dios, que va a sacrificar a su hijo, Jesús. O sea, las dos, vamos relacionando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿sí? Cuando Abraham va a matar a su hijo, ¿sí? Aparece un cordero. No un cordero chiquito, sino un cordero grande que ya se llama carnero, ¿sí? Entonces se sustituye el hijo, Isaac, por un carnero grande. Si vemos en la Nueva Alianza, vemos el Padre, Dios Padre, sacrificando a su hijo, ¿sí? En la Pascua. Se cambia el cordero por Jesús, ¿sí? Otro intercambio. Vemos esas analogías que vemos desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Bien, si seguimos con el correr de la historia de la salvación, ya empezamos con el pueblo de Israel. Jacob, ¿sí? Que Dios le cambia el nombre a Israel. Israel tiene sus 12 hijos, esos 12 hijos se van para Egipto, quedan esclavizados, ese pueblo queda esclavizado, y después de ser esclavizado aparece un libertador, que sería Moisés. Eso después de muchos años. Todo empezó con la historia de José, que llevó todos sus hermanos a Egipto, ¿sí? Después ese pueblo fue esclavizado y llegó un libertador. Ese libertador es Moisés. Ahí aparecen las 10 plagas, ¿sí? Tenemos una sombra, el faraón sería la parte mala, ¿sí? O sea, la parte mala de la historia. La parte mala porque está esclavizando al pueblo, ¿sí? Jesús viene a liberar al pueblo. Jesús viene a liberar al pueblo del pecado. Acá vemos que Moisés libera al pueblo del faraón, ¿sí? Jesús libera al pueblo del pecado. Para ir haciendo las dos analogías. Última plaga se establece en la Pascua, ¿sí? ¿Qué había que hacer en la Pascua? Los judíos tenían que sacrificar un cordero, pintar los tinteles de las puertas con sangre de ese cordero, con la sangre de ese cordero. Acuérdense que después se sustituye este cordero por Jesús. Y cuando venía el exterminador, en las casas que tenían las puertas pintadas, el exterminador no pasaba. Eso nos está diciendo que
la sangre representa la vida. Donde hay sangre, hay vida. Donde no hay sangre, hay muerte. La sangre nos está diciendo que del otro lado hay vida. De este lado, donde no se pintaron con sangre, hay muerte. Se morían todos los primogénitos de los animales y de las personas que no habían hecho pintar las paredes, las casas con la sangre de ese cordero. Dentro de las casas tenían que comer todo el cordero. No podían comerlo afuera de la casa, tenían que comerlo dentro de la casa. Y comerlo todo. Casi lo mismo que nosotros hacemos en nuestra misa. Lo tenemos que comer dentro de la casa, la misa. No podemos llevarlo al cuarto y comerlo fuera. Eso para que ustedes vean las analogías que hay de la antigua y la nueva alianza. Un Salvador, Moisés, un Salvador, Jesús. ¿Sí? Y así se establece la Pascua. Y esa Pascua se establece como celebración perpetua. Si eso lo vamos a ir viendo, por ejemplo, donde dice en Éxodo 12, capítulo 12, del versículo 5 al 10, dice: Este será para ustedes un día memorable y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Esa Pascua es perpetua. El primer día celebrarán una asamblea litúrgica y harán lo mismo el séptimo día. Y cuando sus hijos les pregunten qué significado tiene para ustedes este rito, les responderán: Este es el sacrificio de la Pascua del Señor. Pascua significa paso, porque pasó el Señor por ahí. Que pasó de largo en Egipto por las casas de los israelitas, cuando castigó a los egipcios y salvó a nuestras familias. Todos los comerán en una misma casa. No saquen fuera de la casa ningún pedazo de carne y no quiebren los huesos de la víctima. No se tenían que quebrar los huesos de la víctima. A Jesús, para que ustedes vean la analogía, a todos los que están crucificados, después que morían les quebraban las piernas para que se mueran más rápido. Y a Jesús, como ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, porque estaba escrito así. ¿Sí? Esto coincide con San Juan capítulo 19, versículo 36, donde dice: Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: No le quebrarán ninguno de sus huesos. Y también está en Números 9:12 y en el Salmo 34:21. Prefigura de lo que iba a pasar. Él cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno solo. O sea, vamos viendo la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Testamento es de la palabra latina, del latín testamentum, que significa pacto o alianza. Entonces tenemos un antiguo pacto, una antigua alianza y una nueva alianza, un nuevo pacto. Un Nuevo Testamento, un Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿como cuándo comienza? Comienza en el año 0 de nuestra época, con el nacimiento de nuestro Salvador. De ahí empieza nuestra vida. Fíjense, el año 0, el nacimiento de Jesús, y de ahí en adelante. En cambio, los judíos están en el año 5000 y pico. No hicieron ese cambio de después escrito. Eso siguen con el Nuevo Testamento, siguen con los años. Nosotros, al nacer nuestro Salvador, cortamos y empezamos una nueva era, ¿sí? La nueva alianza. Ahora bien, fíjense, ahora vamos a ver las analogías entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En Moisés eran 12 tribus. Jesús elige 12 apóstoles. Moisés, de las 12 tribus, una sola quedó con la promesa. En Jesús, de los 12 apóstoles, uno solo quedó con la promesa. ¿Sí? Por ejemplo, decimos una promesa sobre Israel a la tribu de Judá. Judá tenía la promesa. Una promesa ya no sobre un pueblo. La promesa es sobre la iglesia. Y esa promesa quedó sobre el apóstol Pedro, el Papa.
Dios establece una alianza, Jesús establece una nueva alianza. La antigua alianza esperaba la llegada del Mesías. Toda la Biblia es cristocéntrica. El Antiguo Testamento habla de la primera venida de Jesús. En cambio, el Nuevo Testamento habla de la segunda venida de Jesús, sería la parucía. En la Pascua se sacrifica el Cordero. En la Nueva Alianza tenemos el memorial del sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. Para entrar, fíjense en las analogías y de las otras nominaciones diferentes a nuestra iglesia. En la antigua alianza, o sea, para que alguien entre en la antigua alianza, en el pacto establecido, tenían que circuncidarse. A los 8 días tenían que circuncidarse. Eso era para entrar en la vieja alianza. Ahora, para entrar a la nueva alianza, ¿qué había que hacer? Bautizarse. Ahora, si los judíos, si todas las analogías son iguales, son parecidas, en el Antiguo Testamento a los 8 días se circuncidaba el niño. En el Nuevo Testamento, ¿a qué edad tendrían que bautizarse? ¿De grandes o a los 8 días de nacer? Dejo con signo de pregunta, para que el que entienda, para que el que conozca, que tenga entendimiento, entienda la analogía, porque Dios no cambia, Dios siempre hace lo mismo. Porque cuando en Dios hay un cambio significa que deja de ser eterno. Eso es uno de los atributos de ser Dios. Y siempre Dios está haciendo lo mismo. ¿Sí? Fíjense en que es siempre lo mismo. Un incircunciso no podía comer la Pascua. O sea, cuando los judíos celebraban la Pascua, sí o sí tenía que estar circuncidado. Así como uno sin bautizar no puede comer la Eucaristía. 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza. ¿Sí? Sigue igual. Bien, fíjense que si seguimos la analogía de los 10 mandamientos, nosotros tenemos en el Deuteronomio 27 y 28, ¿sí? ¿Qué pasaba con las personas que no cumplían la ley? Los 10 mandamientos. Yo les leo. Por ejemplo, en el Deuteronomio 27-26 dice: maldito sea el que no respeta ni cumple las palabras de esta ley. Maldito sea. Y todo el pueblo responderá amén. ¿Quién decía esto? Maldito sea. Las tribus de Leví, que serían los sacerdotes. Y todo el pueblo respondía amén. Eso está en Levítico 27. En cambio, en el capítulo 28 están todas las bendiciones. Bendito es el que cumple los mandamientos de la ley. Todo lo contrario. O sea, tenemos por un lado maldiciones de los que no cumplen los mandamientos y bendiciones a aquellos que cumplen los mandamientos. Eso está en Deuteronomio 27 y Deuteronomio 28. En el libro de Deuteronomio, Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, exactamente lo mismo. Tenemos benditos y malditos. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice nuestro propio Salvador, Jesús. O sea que Jesús dice, eso está en Mateo 25, vamos a leerlo de acá de la Biblia, Mateo 25, 34. Mateo 25, 34. Dice: entonces el rey dirá a los que tengan a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo.
bendiciones. ¿Sí? Ahora, en el 43 les dice, perdón, en el 41 les dice, aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles. Fíjense, tenemos, en el Antiguo Testamento tenemos bendiciones y maldiciones, y acá Jesús nos dice, benditos y malditos. Los malditos al fuego eterno, y los benditos heredarán el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. O sea que todo fue preparado para el reino de Dios. Todos nosotros estamos llamados a estar en el reino de Dios. Pero tenemos que cumplir ciertas reglas. ¿Sí? Si yo continúo con esto, dice, porque tuve sed y me dieron de beber, tuve hambre y me dieron de comer, bueno, y así, etcétera, etcétera. Para los malditos, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. ¿Cuándo? ¿Cuándo no tuvimos de comer? Porque no lo hicieron con el más pequeño, con el más chico de, ¿cómo es que dice? Cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y así lo mismo con el otro. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento maldiciones y bendiciones, en el Nuevo Testamento maldición y bendición también. Piensen que es todo lo mismo. Dios no cambia. Bien. Ahora, tenemos que ver cuál es la clave entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, ¿por qué salió una nueva alianza? Porque había una alianza, pero esa alianza se cambió. ¿Por qué se cambió esa alianza? ¿Qué pasó? Eso, ¿sí? ¿Por qué la antigua ley se volvió obsoleta? Eso lo tenemos en Jeremías 31, ¿sí? Y en Ezequiel 36. Se los voy a leer. Fíjense en lo que dice Jeremías 31, versículo 31. Dice, llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza en la casa de Israel y con la casa de Judá. Israel y Judá. Judá tenía la promesa. No será como la alianza que establecí con sus padres el día que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Ya está hablando de la antigua alianza. Mi alianza con ellos que ellos rompieron aunque yo era su dueño. Esta es la alianza que estableceré en la casa de Israel después de aquellos días, oráculo del Señor. Y acá viene. Pondré mi ley dentro de ellos. La ley dentro nuestro, no fuera. La ley adentro nuestro. Y la escribiré en sus corazones. Y fíjense en lo que dice acá. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cada vez que Dios creaba una alianza decía, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Fíjense en que acá ya Dios estaba previendo una nueva alianza. Y en Jeremías 33, en Ezequiel 36, ¿sí? Dice, fíjense en lo que dice acá porque es muy importante, ¿por qué hay una nueva alianza? Yo los tomaré de entre las naciones, ya no es un pueblo, ya no es Israel, sino todas las naciones. Los reuniré de entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura, bautismo, y ustedes quedarán purificados. El bautismo perdona todos los pecados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Ahí está la clave. Pondré en ustedes un espíritu nuevo. Ahí está la clave. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y acá viene la clave. Infundiré mi espíritu en ustedes. Mi espíritu. Dios nos va a dar su espíritu. Y haré que sigan mis preceptos. Y que observen y practiquen mis leyes. Con el espíritu de Dios
vamos a poder seguir los preceptos y que se observen y que podamos observar y practicar sus leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo les he dado a sus padres. Ustedes, otra vez, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Son las claves de la nueva alianza. Entonces, tenemos la clave. ¿Cuál es la clave de la nueva alianza? El Espíritu infundido por Dios. La pregunta es, ahora, ¿vendrá otra alianza o ya está? La nueva alianza es definitiva y ya está. ¿Vendrá otra alianza? No. ¿Por qué no va a venir otra alianza? Porque la antigua alianza fracasó porque le faltó interiormente la fuerza para cumplirla. O sea que faltaba algo que yo pueda derrotar al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que con todas las fuerzas humanas que yo tuviera, no podía cumplir las leyes de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento ya fue dada la gracia y el Espíritu Santo, por lo cual uno puede llegar, ¿a dónde? A la santidad. Dios dio todo, no para que yo sea bueno, para que yo sea santo. Lo nuevo de la nueva alianza es el Espíritu Santo, por el cual ya no tenemos excusa de poder vencer al pecado. La alianza, o sea, la nueva alianza, se renueva en cada sacrificio. Pero el sacrificio más célebre es el del primer día, el día del Señor, nuestra Pascua, nuestro domingo. Cada domingo renovamos esa alianza, volvemos a pertenecer al pueblo de Dios. Y esto fue dado por nuestro Salvador, el Hijo de Dios, Jesús. Si yo sigo en mi pecado, la pregunta es, ¿qué poder tiene Jesús para conmigo? Que Él dio su vida en la cruz para salvarme del pecado y yo sigo en el pecado. Ahí hay algo que no está funcionando. Entonces podemos decir que Dios nos creó a nosotros libres. ¿Y qué significa eso? Que yo puedo usar la libertad para salvarme o no. O sea, la gracia es dada gratuitamente, pero yo puedo negarme a no obtener esa gracia. Eso es algo personal. Yo rechazo esa gracia que Dios me da para que yo pueda romper el pecado. Si Dios en la cruz mató al pecado, o sea, destruyó totalmente el pecado, nosotros ya seríamos todos buenos y santos. Ahora, ¿somos todos buenos y santos? No. Si Dios hubiese hecho eso, nosotros entonces no seríamos seres libres. Porque si todos los que nacen ya serían santos, entonces ¿cuál sería la libertad de la persona? La libertad pasa por nosotros elegir a Jesús o no. Es una decisión propia nuestra. Pero a veces decimos que elegimos a Dios, que elegimos a Jesús, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no hay un cambio en mi conducta. No hay un cambio en mí. Entonces yo, ¿cómo puedo decir que yo tengo la gracia para vencer al pecado si siempre sigo con el mismo pecado y no salgo de ahí? Entonces, ahí hay un rechazo a la gracia. O hay una confusión de querer hacerlo todo yo sin la ayuda de Dios. Porque yo necesito la ayuda de Dios, de Jesús, que Él se dio por mí, para poder yo matar ese pecado. Pero por yo solo
Si yo quiero por yo solo vencer el pecado, estoy en la antigua alianza. Jesús vino para romper ese pecado en mí, a través de Él, no a través mío. Yo por mi propia fuerza no puedo hacer nada, es a través de Él que yo pueda vencer ese pecado. Bien. Acá tenemos que ver por qué el Salvador es Jesús y no un ángel y no una persona. ¿Por qué tuvo que venir Dios a salvarnos? Bien, eso es muy complejo, pero haciendo un ejemplo medio fácil, se lo puede llegar a salvar. Vamos a decir así. Cuando pecaron Adán y Eva, pecaron contra Dios. No pecaron contra un hombre, pecaron contra Dios. Por lo tanto, la ofensa es a Dios, no es al hombre, sino la ofensa fue hecha a Dios. Entonces, para hacer un ejemplo tonto, pero para que nos ayude a entenderlo, yo voy y le pego una piña a mi vecino y no... Yo voy el vecino me denuncia, charlo y todo bien, yo no voy preso. Ahora, si yo voy y le pego una piña al intendente de Aristóbulo, ahí ya cambia un poquito. Si yo le pego una piña al gobernador de Misiones, la medida va a ser más grave en el sentido de que al que le pegué tiene más poder que mi vecino. Si yo le pego una piña a Macri, la falta va a ser peor todavía por la investidura que lleva Macri, no por la persona Macri, sino por la investidura, por ser el presidente. Y acá estamos hablando de personas. Bueno, imagínense ofender a Dios. Eso me lleva a la muerte. Para que el hombre no muera, se hacía sustitución. Aquel que estaba en pecado se sustituía y se mataba a un cordero para que esa persona no muera. En algunos ciertos pecados, no en todos, ¿sí? Pero se hacía eso. En algunos casos, en el Antiguo Testamento, era la muerte. Es decir, una mujer adúltera la mataban, la lapidaban. Es decir, agarraban piedras y la mataban tirándole piedra. Era un pecado de muerte. En la nueva alianza, ese pecado no es una muerte carnal, sino que es muerte espiritual. Es pérdida de la gracia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Bien. Como el pecado era contra Dios, todo sacrificio de animal no satisfacía ese pecado. La única forma de satisfacer ese pecado es que Dios mismo venga a pagar el precio de ese pecado. Y lo pagó con su sangre. Eso se llama redención. El Redentor nuestro, el único Redentor, es Jesús. Jesús con su sangre pagó el precio de nuestros pecados. Eso nos liberó. La sangre de Cristo nos libera del pecado. Santa Catalina de Siena siempre hablaba de la sangre de Cristo. Quien ministra la sangre de Cristo son los sacerdotes, porque ellos hacen el sacrificio a través de sus manos, el único sacrificio de la nueva alianza, que sería la Eucaristía. Y lo mismo pasa en la penitencia. En la penitencia, aunque nosotros no lo veamos, es un baño de sangre. Es un balde de sangre sobre nuestras almas que nos limpia de todos los pecados. Eso sería el sacramento de la penitencia. Bien, sigamos.
Entonces tenemos que Jesús es el único Salvador y el único que nos redimió de nuestro pecado. Pero eso no queda ahí. Y acá es donde entra la historia de la salvación en el Nuevo Testamento. Jesús dejó algo, dejó su Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo, para devolvernos la gracia perdida por Adán y Eva. Esa gracia nos devuelve con el bautismo. El bautismo es un sacramento, ya lo vimos que es un sacramento de iniciación cristiana. Entonces Jesús dejó la iglesia, su iglesia, repito, dejó su iglesia, que está formada por su cuerpo y su cabeza. El cuerpo somos todos nosotros, los laicos, sacerdotes, obispos, todo el cuerpo que formamos, y la cabeza es Cristo. El que santifica ese cuerpo es Cristo. Es Cristo el que santifica la iglesia. Por eso nosotros decimos que la Santa Iglesia Católica. Santa porque la cabeza es santa. En la economía de la iglesia, ¿sí?, se maneja de manera espiritual. Ese espíritu que dejó, yo infundiré su espíritu, mi espíritu en ustedes. Ese espíritu, ¿sí?, recorre la iglesia a través de los 7 sacramentos. Esa es la economía de la iglesia, los 7 sacramentos, dados por Jesús. Jesús instituyó los 7 sacramentos. Ahora yo me puedo preguntar, ¿en la antigua alianza había sacramentos o no había sacramentos? Sí, había sacramentos. Había sacramentos en el sentido de que tenemos que saber qué es un sacramento. A ver. Un sacramento es un signo visible que muestra una acción que no es visible. A ver, para dar un ejemplo. En el bautismo, el signo es el agua y la acción es el ingreso del Espíritu Santo a esa criatura. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento. La circuncisión. La circuncisión, ¿cuál era el signo? Brotar sangre. Todo signo en la Antigua Alianza era a través de la sangre. Sangre de animales, de corderos, ¿sí? Y sangre que cuando le cortaban el prepucio brotaba sangre. Ese era el signo, la sangre. En el matrimonio, los judíos se tenían que casar vírgenes, en el sentido, porque la alianza, cuando 2 personas se juntaban y tenían las relaciones, ahí tenía que brotar sangre para que se cumpla el pacto. Y así en todos los sectores. Fíjense, nuestra iglesia se basa en sacramento, que es el Espíritu Santo. Toda la iglesia en sacramento. Y la antigua alianza era, la mayoría de los sacramentos, la parte visible era la sangre de los corderos cuando tenían que perdonar pecados. Todo eso tenía que hacer a través de sangre. Esa sangre fue reemplazada, está mal decir reemplazada, pero bueno, para que se note, por el Espíritu Santo. Pero el signo, los signos cambiaron. Los signos anteriores eran todo sangre. Acá el signo puede ser el agua, la alianza, puede ser lo que diga el sacerdote, la imposición de manos. Esos son los signos que tenemos ahora. Bien, entonces podemos decir que nuestra salvación de nuestra iglesia católica está basada en los sacramentos. Si tú rechazas un sacramento, estás rechazando la salvación dada por Dios, dada por Jesús, porque Él instituyó cada uno de los sacramentos. Y el símbolo 7, porque son 7 los sacramentos, eso significa plenitud. El número 7 es plenitud.
fíjense que cuando nosotros tenemos, había 10 mandamientos, pero nosotros tenemos ahora 10 mandamientos que no son iguales, son parecidos a los de la antigua alianza, pero no son iguales. Estos son los que instituyó Jesús. Y Jesús es Dios, lo instituyó Dios, ¿sí? Cuando decía, por ejemplo, en Mateo 5, donde están todas a ver, vamos a mirar el libro. En Mateo 5 tenemos las bienaventuranzas. Y en las bienaventuranzas, pues ahí vemos cómo Jesús va estableciendo cada uno de los sacramentos. Por ejemplo, Él dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Él no es que abolió la ley, sino que le dio plenitud a esa ley. Entonces tenemos que le da plenitud a la ley, la mejora. Antiguamente era solo el adulterio, ahora cuando uno piensa, piensa en una mujer deseándola, ya comete adulterio en su corazón. O sea que mejoró la ley, le dio plenitud a esa ley y fue mejorando, y se instituyó el domingo, el día de resurrección del Señor, el día del Señor domingo, que ahí es donde nosotros tenemos que renovar nuestra alianza. Todos los domingos renovamos nuestra alianza. Bien, bueno, creo que más o menos hemos terminado. Faltaría nomás hablar un poquito de lo que es, vamos a ver si podemos ver el tema hablamos de redención, que redención es el precio que pagó Jesús por nuestro pecado, con su sangre. Esa sería la redención. Después tenemos justificación. Ser justo es ser totalmente agradable a Dios. Nuestros primeros padres, como pecaron, perdieron la gracia y dejaron de ser agradables a Dios. Jesús vino a lograr nuestra justificación. La justificación es la destrucción del pecado. Fíjense en que si nosotros no estamos en gracia, no estamos justificados. No hay justificación sin gracia. La justificación no es solo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. La justificación nos vino por la redención, es concebida por el bautismo y tiene por fin el don de la vida eterna. Bien, salvación. Cuando Dios infunde su gracia por pura bondad, el hombre es libre de dejarse o no mover por la gracia. Ahí está lo que yo le decía. El hombre es libre o no de moverse por esa gracia, es una elección. La salvación es una gracia de Dios. La salvación es un proceso de aceptar la redención de Cristo en nuestra vida. Es el proceso de nuestra santificación que nace de la justificación y la redención. Ahora vemos glorificación. Por la santificación dada por la redención, la justificación y la salvación, obtenemos la glorificación. Aquí es donde se revela la obra de salvación en toda su esplendor. Es cuando el pecado ya no estará más presente. Seremos llenos de la gloria de Dios y seremos semejantes a Cristo. Lo repito, es cuando el pecado ya no estará más presente en nosotros. Y, por ejemplo, 1 Juan 3:2 dice: queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y por último, la predestinación. Todos somos predestinados a ser santos, a ser salvados y glorificados, pero es algo que depende puramente de nuestro libre albedrío. Dios no nos obliga, pero sí nos da la gracia para que nosotros podamos vencer a los tres enemigos: el demonio, el mundo y la carne. Y fíjense que en Romanos 8:30 acá más o menos figura todas las partes. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Entonces la gracia
Nosotros en la nueva alianza tenemos la gracia dada por Cristo, en el bautismo. Que nosotros la aprovechemos o no es voluntad solo nuestra. Dios va a hacer todo lo posible para salvarnos, pero no nos va a obligar, porque el obligarnos sería sacarnos esa libertad que nosotros tenemos. Queridos hermanos, bendiciones y que la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.